Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe. Esta vez hablaremos sobre las enzimas, dogma central. Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. Es decir, son sustancias sin consumirse en una reacción aumentan notablemente su velocidad. Condiciones fisiológicas. Tengan lugar reacciones que sin catalizador requerían condiciones extremas de precisión de temperatura o pH. Las enzimas son catalizadores específicos. Cada enzima cataliza un solo tipo de reacción y casi siempre actúa sobre un único sustrato. En una reacción cataliza por una enzima. La sustancia sobre la que actúa la enzima se llama sustrato. El sustrato que une una región concreta a la enzima se llama centro activo. El centro activo comprende un sitio de unión formado por los aminoácidos que están en contacto directo con el sustrato, como lo podemos visualizar en la imagen. Un sitio catalítico formado por los aminoácidos directamente implicados en el mecanismo de la reacción. Una vez formados los productos, el enzima puede comenzar un nuevo ciclo, como son acá. Por otra parte tenemos la enzima sacarasa, es muy específica, rompe el enlace B-glucosílico de la sacarosa o de compuestos muy similares. Así, para la enzima sacarasa, la sacarosa es un sustrato natural, mientras que la maltosa y la isomaltosa son sustratos análogos. El enzima actúa con máxima eficacia sobre el sustrato natural y con menor eficacia sobre los sustratos análogos. Entre las enzimas poco específicos están las proteasas digestivas como la quimotripsina, que rompe los enlaces amida de proteínas y péptidos de muy diverso tipo. Propiedades de enzimas. Cambios a la conformación suelen ir asociados a los cambios de la actividad. Los factores es el pH, la temperatura y los cofactores. El pH, las cadenas laterales de sus aminoácidos. Estos grupos pueden tener carga eléctrica, positiva, negativa o neutra. La mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH. Tienen una escala del 1 al 10 dependiendo de las desviaciones por debajo de pH óptimo, como lo podemos visualizar en la imagen. La escala del 1 al 11. Aquí están las diferentes, que es argine, uracil y pectin. Por otra parte tenemos lo que es la temperatura. Los aumentos de temperatura aceleran las reacciones químicas por cada 100 grados centígrados de incremento. A partir de cierta temperatura se comienzan a desneutralizar por el calor. Aquí está en la imagen el efecto de la temperatura y la velocidad de la reacción. Cofactor. El cofactor se une a una estructura proteica denominada apoxima. A este complejo se le denomina holoenzima. Entre los cofactores mencionables se encuentran los iones metálicos,
como son hierro, cobre y potasio. En la imagen nos especifica las enzimas de complejo, lo que es la coenzima, más la coenzima, sale la holoenzima. Bueno, ahora tenemos lo que es el dogma central. Cuando una célula se divide en dos células iguales, el ADN tiene que replicarse. La replicación es el proceso de copia de una molécula de ADN, que resulta en dos moléculas de ADN exactamente iguales. En la replicación, cada una de las cadenas de doble hélice siempre sirve de modelo para poder sintetizar la cadena complementaria. Es común denominar a este proceso como replicación semi-conservativa, pues cada molécula de ADN resultante posee una cadena antigua y una cadena nueva. Como lo podemos ver en la imagen, doble hélice sirve de molde. La replicación se realiza en tres etapas, lo que es la iniciación, la eslovación y la terminación. La iniciación consiste en formar una burbuja de replicación, cuyos extremos son dos horquillas mediante el siguiente proceso. Las proteínas iniciadoras localizan el sitio denominado origen de replicación, que consiste en una secuencia abundante en adenina y timina, y se unen a él. Los procariontes antes hay solamente un origen de replicación, como lo podemos visualizar en la imagen. En los eucariontes hay muchos orígenes de replicación a lo largo de los cromosomas lineales. Las enzimas, las cadenas de ADN, avanzan en ambos sentidos por la doble hélice, rompiendo los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las cadenas. Las enzimas topoisomerasas se unen a las cadenas sencillas y mediante corte y realce relajan el enrollamiento adicional producido por la separación de las cadenas. Las proteínas de unión de las cadenas sencillas impiden que la vuelva a formar una doble hélice y permitiendo el acceso del aparato y de síntesis. Y la enzima polimerasa sintetiza una cadena corta de ARN denominada cebador primate o denominado primer, que proporciona un extremo y primero el OH sobre el cual puede iniciar el síntesis de ADN. La elongación consiste en que cada burbuja de replicación, las sodomisas de ADN polimerasas, sintetizan las cadenas complementarias al proceso. Es así. Las oleosimas de ADN polimerasas sintetizan las cadenas complementarias de ambas cadenas separadas y avanzan direccionalmente por ambas horquillas de replicación, agrandando la burbuja, pero la síntesis de ADN ocurre únicamente en la dirección 5' y 3', como lo podemos visualizar en imagen. En una cadena de cada horquilla, la síntesis es continua y se denomina cadena adelantada, pero en la otra síntesis es discontinua por fragmentos de Okazaki y se llama cadena
Como lo podemos visualizar en la imagen, aquí está el fragmento de Okazaki, cada fragmento. Y aquí es como lo podemos visualizar, cómo esta hace su proceso. Los cebadores son reemplazados por el ADN, o las enzimas ADN polimerasas de eucariotes son mucho más complejos que las procariontes. Pues no solo sintetizan el ADN, sino que también revisan nucleósidos por nucleósido. La complejidad exacta de las bases separa las bases mal apareadas y sustituye a los cebadores por ADN. La enzima ADN ligasa a un ex progresivamente los fragmentos de Okazaki. Y por último, la terminación. En procariontes la terminación ocurre cuando la burbuja de replicación ha recorrido todo el cromosoma circular. En eucariontes la terminación se efectúa cuando las burbujas de replicación se encuentran y llegan a los extremos del cromosoma lineal, o bien cuando el proceso se detiene por efectos de una proteína de terminación. Como lo podemos visualizar en la imagen, aquí está lo que es la terminación, como esta hace su proceso. La síntesis de proteínas se lleva a cabo en dos etapas, la transcripción y traducción. La traducción es el proceso de síntesis de una cadena de ARN en cuya secuencia es idéntica a la de una cadena de ADN. El ADN es la molécula que contiene la información genética de los seres vivos. Las células eucariotas, la información genética se encuentra en el núcleo celular, como es de los animales y personas, que son las eucariotas. Las procariotas se llaman dispersan al citoplasma, que es un ejemplo de ellas, es la Escherichia coli, que es una bacteria que que es causada por aguas sucias. Las células del cuerpo humano tienen 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma está conformado por una larga cadena de ADN empaquetada alrededor de las proteínas llamadas histonas. El ADN está formado por secciones llamadas genes, los cuales contienen las instrucciones para poder sintetizar proteínas. Gracias.